Buenos días a todos. Soy Fernando Pastor, director adjunto de la información, y vamos a celebrar un nuevo foro, un nuevo desayuno de la información, en este caso patrocinado por Naturgy, sobre el cambio climático, un reto conjunto. Se trata de analizar un poco los resultados de la reciente COP26, la reunión organizada por Naciones Unidas sobre el cambio climático, y ver un poco cómo podemos todos avanzar en controlar las emisiones contaminantes y que dentro de un siglo, 80 años, esto no sea un caos por el aumento del calentamiento global y tengamos que tomar decisiones drásticas, ¿no? La COP fue un resultado agridulce, fue un resultado más de compromiso de todos que de acciones concretas, no se pudo llegar a más, sobre todo por el momento que vivimos, más que por otra razón, ¿no? Los costes energéticos están apretando en todo el mundo. La reducción de emisiones de CO2 supone olvidarse del carbón y de los combustibles fósiles y no todo el mundo quiere hacerlo por ahora, quieren hacerlo a largo plazo, pero no por ahora. Es decir, no se ha perdido nada, se ha avanzado, lo que pasa que no tanto como quisiéramos avanzar o tan deprisa como quisiéramos avanzar todos los que defendemos la lucha contra el cambio climático, ¿no? Lo que ha demostrado es que hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando en pequeñas dosis, en lo que podemos hacer en cada estado y en cada sitio, en cada responsable y en cada empresa, ¿no? Y eso es lo que queremos hablar hoy en este foro, en lo que se puede hacer en cada responsable, en cada empresa y en cada sitio. Para ello contamos con cuatro expertos en este tema cuyas opiniones merece la pena escuchar y de los que yo creo que aprenderemos bastantes cosas, ¿no? Contamos en primer lugar con Nieves Cifuentes, la responsable del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Naturgy, que lleva más de 2 décadas dedicada a esto a pesar de su juventud y sabe muy bien cuáles son las estrategias y todo lo que es el mundo de la sostenibilidad casi desde que nació este concepto para las empresas, ¿no? Antonio Burgueño, el director de Sostenibilidad, Calidad, Innovación y Responsabilidad Social de FCC Construcción. FCC es esa gran multinacional que construye por el mundo entero y cuyos parámetros de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente son fundamentales porque son ejemplo para otras empresas y porque lleva mucho tiempo en estas acciones y guardando siempre muchos temas de responsabilidad social, ¿no? Hablaremos con Alberto Castilla, el socio responsable de sostenibilidad de EY, un experto con más de 2 décadas a sus espaldas, asesorando empresas, asesorando instituciones, hasta estados a veces, con estrategias y ayudando a que la sostenibilidad se pueda aplicar a todo como un camino que seguir y como casi una forma de gestionar empresas, ¿no? Alberto es uno de los grandes expertos en estos temas. Y hablaremos también con Ana Gascón, que es miembro de la Junta de DIRSE. DIRSE es la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social. Llevan más de 8 años, hay 500 socios y son un grupo de ejecutivos, directivos y empresas muy preocupados por la responsabilidad social. Actualmente Ana trabaja en Coca-Cola, es la responsable de estrategia de envases a nivel Europa de Coca-Cola, que aunque parezca que no es una de las... son de esas pequeñas, grandes áreas que apuestan por el medio ambiente y la sostenibilidad y que son fundamentales a la hora de hacer cosas. Con estos ejemplos y estos expertos debemos avanzar o queremos avanzar hoy un poco en lo que ha supuesto la COP26, en cómo estamos en el tema del cambio climático y en lanzar un mensaje de cómo podemos ayudar todos, ¿no? Yo, que soy el que debe hablar menos, voy a empezar a darle la palabra a ellos para que nos cuenten un poco en una primera ronda en cómo han visto esta reunión de Glasgow y qué resultados ven y qué se puede hacer el año que viene, que es un poco lo que se ha dicho en Glasgow, ¿no? Vamos a esperar a 2022, ¿no? Voy a darle la palabra en principio a Nieves Cifuentes, de Naturgy, que nos cuente un poco cuál ha sido su valoración y cómo ha visto estos más de 15 días, ¿no? Casi 3 semanas han sido al final de COP26, que nos ha tenido a todos pendientes de la lucha contra el cambio climático, que aunque parece que está lejos, está aquí mismo ya, ¿no? Nieves, cuéntanos un poco cómo has visto esta COP y cómo está el tema del cambio climático. Muy bien, Fernando. Bueno, pues como tú has dicho al principio, luces y sombras, yo creo que como en casi todas las COP, ¿no? Alrededor de las COP hay muchos intereses, muchas expectativas y nunca se acaba de contentar a todo el mundo. Antes de valorar el resultado de tanto esta COP como de cualquiera, creo que es muy importante que todos tengamos en la cabeza que los acuerdos se toman por unanimidad, ¿no? Lo cual hace que evidentemente siempre se van a quedar ahí en un terreno medio, en un terreno de grises. ¿Qué es lo que destaco yo de la COP sobre todo? Bueno, pues en primer lugar no hemos abandonado el objetivo de limitar el aumento de la temperatura al 1,5 grados, lo cual es bastante relevante. Se ha cerrado ya por fin
el libro de reglas del Acuerdo de París, ya tenemos la letra pequeña, ya hay más seguridad, ¿no?, de cuáles son esas reglas del juego, y esto para el mundo empresarial es absolutamente fundamental. Y luego yo también destacaría que más allá de los acuerdos gubernamentales, las empresas y la sociedad va cogiendo un papel cada vez más relevante, ¿no? Y en ese sentido, pues el sector privado ha desempeñado en esta COP un papel fundamental. Ha habido muchísimos compromisos con una ambición a veces yo creo que mayor que la que han reflejado los gobiernos, y bueno, quizá para mí estas serían los tres puntos destacables de esta COP. Está muy bien, además, porque lo he visto todo en tono positivo, no has visto el tono negativo, que es que me parece bien. Luego, más adelante, nos contarás por qué el libro de reglas de la Cumbre de París, que fíjate, si hace tiempo ya de la Cumbre de París, hemos tenido el libro de reglas ahora, es fundamental para las empresas. Luego no lo cuentas. Antes vamos a hablar con Antonio Burgueño, esa multinacional FCC Construcción que va por el mundo. Construye igual el Santiago Bernabéu nuevo que una autopista en Estados Unidos, que unas vías en Australia. Antonio, desde una gran empresa como FCC Construcción y la vuelta al mundo que dais cada día, ¿cómo habéis visto la COP26 vosotros? Bueno, pues la COP ha sido, yo creo que un rotundo éxito, y ha sido un rotundo fracaso. Qué sorpresa, ¿no? Y que es una respuesta a la gallega. Sí, la verdad es que es así, pero si nos fijamos en casi cualquier comentarista y en casi cualquier persona que intente valorarlo, nos encontramos con que es la respuesta que se da en definitiva. Yo creo que se dan grandes pasos, que en cada COP conseguimos grandes avances y en cada COP nos llevamos grandes desilusiones. Es lo que es, digamos, la tónica de todas las que están pasando. De vez en cuando hay alguna que es especialmente buena. Yo también remarcaría como algo muy, muy relevante el haber cerrado el libro de reglas del Acuerdo de París. Creo que es algo que sí que va a marcar. Yo creo que que hay puntos altos, álgidos, estupendos, en los que de repente pues nos hemos metido, por fin. Es la primera vez que hablamos de eliminar los combustibles fósiles. Bueno, hablamos de eliminar los combustibles fósiles, pero ¿a qué acuerdo llegamos? Pues a poquita cosa, y no hay ninguna hoja de ruta. Pero bueno, por lo menos lo ponemos sobre la mesa. Hablamos de reducir, creo que damos pasos, ¿sí? De reducir, no de eliminar. Sí, reducir, gracias a que India, que hasta ahora se había marcado en el segundo plano, de repente dice, vamos a cambiar la palabra y ya vamos a no eliminar, sino hablamos de reducir, y entonces, bueno, pues pero es que tampoco hay hoja de ruta para la reducción. O sea, que es que al final, quiere decir que se pone sobre la mesa el eliminar. Nunca se había hablado de eso. Alguien entonces que hasta ahora se había mantenido en el segundo plano dice, un momento, no es eliminar, es reducir. Pero ya hemos hablado de ello, que no se había hablado hasta ahora. Yo creo que hablamos de emisiones cero y no ponemos fecha, y hablamos de que China quiere ser neutra en el 2060, Europa en el 2050, ponemos pues cada uno va un poco por su lado, pero se alcanzan compromisos. Yo creo que no llegamos a un compromiso global, un compromiso único, no hay unas fechas, no hay una hoja de ruta clara y marcada para todo el mundo, pero hay un montón de compromisos establecidos por distintos países, hay un montón de acuerdos. Estados Unidos pues no se quiere meter en el tema de la reducción del carbón, pero sí se mete en la reducción del metano, y llega a un acuerdo y firma que en Europa que va a reducir un 30% el metano, que es algo fundamental y muy importante. Y encontramos países que sí entran en unas cosas, no entran en otras, y encontramos compromisos establecidos y declarados por las empresas, que es algo fundamental, por las ciudades, más de 1000 ciudades que se comprometen a reducir a la mitad de sus emisiones en el 2030. Encontramos, yo creo, que grandes avances junto a grandes decepciones, porque decimos, pero si hemos hablado de esto, ¿por qué no llegamos un poquito más allá? Y siempre nos encontramos en esa dicotomía. Con lo cual, la valoración, muy, muy bien, muy mal, sí. Muy bien, muy mal. Medio lleno, medio vacío el vaso. Alberto Castilla, de EY, seguramente tú nos puedes dar una respuesta también muy valorativa de la COP26 y un poco más concreta, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto como experto que eres en este tipo de temas? Bueno, yo creo, lo primero que quiero destacar en relación con esto es que es lo que ha dicho Nieves, de la necesidad de la unanimidad. Claro. Y si lo pensamos, la valoración de la COP, la valoración y el avance en los compromisos, la fijación de esos compromisos, la consecución de esos objetivos, la verdad es una medida del éxito que tengamos como sociedad por nosotros mismos.
Entonces, desde ese punto de vista, en la medida en que vayamos siendo capaces de fijarnos objetivos y cumpliendo esos objetivos, estaremos avanzando como sociedad en su conjunto, ¿no? Desde ese punto de vista, luces y sombras, grandes fracasos, yo me quedo con que hay avances. Hay avances en lo concreto. Hay avances en la ambición, en la fijación de objetivos, en la introducción de la senda de qué es lo que tenemos que hacer, porque en el fondo lo que estamos haciendo es construir un consenso sobre cuál debe ser esa hoja de ruta. Y si ya nos cuesta tener un consenso en nuestra comunidad de vecinos, imaginaros en todo el planeta. Ahí es verdad. Es muy importante, desde mi punto de vista, muchas veces es muy importante saber hacia dónde uno quiere ir, y eso yo creo que está fijado en la COP. Y lo otro es acertar con la velocidad para que seamos capaces de asumir esos cambios. Entonces, en el fondo, lo que veo, mi valoración es que hay un gap entre lo que somos capaces de asumir como sociedad, como compañías, como estados, por cómo nos organizamos, y lo que nos requiere la ciencia. Entonces, tenemos el éxito que tengamos como sociedad va a depender de que generemos un consenso cada vez más cerca de lo que nos está diciendo la ciencia y que seamos capaces de alcanzarlo. Claro. A ver si nos da tiempo. Va a ser complicado, a ver si nos da tiempo. Claro. Entonces, esa es la velocidad, pero que es un reto de todos, ¿no? Claro, porque exige unanimidad. Entonces, mi valoración desde ese punto de vista es que hay avances muy significativos que creo que nos van a permitir correr más y tener menos gap con lo que nos dice la ciencia. Sí, cada vez estamos más cerca, cada vez tenemos más claro el reto y cada vez tenemos más claras las consecuencias de ese 2100 que nos hemos marcado de alguna manera, 2050 primero, 2030, 2050 y a ver si llegamos a 2100 todos sanos y salvos. Ana Gascón, en una multinacional como Coca-Cola, que estás ahí dirigiendo un poco esa gran empresa mundial, cuéntanos cómo veis la COP26, cómo habéis visto eso, cómo se ve desde un departamento como el tuyo en esa empresa, aparte de tu calidad de miembro de DIRSE, ¿no? Pues buenos días a todos. Gracias por la invitación, Fernando, y a los organizadores. Pues yo me uno un poco a la opinión de mis compañeros, de Nieves, de Antonio y de Alberto. Al final nos ha dejado una sensación de déjà vu, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no hay nada más difícil que la gestión de las expectativas en cualquier cosa, pero yo creo que en la COP todavía más, porque cuando tú juntas en un lugar físicamente a 40.000 jefes de Estado, políticos, personas de la administración pública, todos los expertos del mundo juntos para negociar y llegar a consensos, tienes toda la comunidad científica encima diciendo que hay que actuar rápidamente y los acuerdos no llegan en la medida que son necesarios para verdaderamente llegar a los escenarios del 2030 que se han fijado, pues la sensación es poco agridulce. Efectivamente, se han avanzado en muchas cosas, ¿no? Y además de todo lo que ya se ha dicho en la mesa, y efectivamente, y eso yo creo que es relevante, ¿no? El hecho de que ahora nos vamos a encaminar todos a ese escenario de 1,5 y que el escenario de 2, que todavía se quedaba abierto en el Acuerdo de París, desaparece. Para mí eso es una de las cosas más relevantes, ¿no? O la eliminación gradual, no totalmente definitiva, pero la eliminación gradual de esto que hemos dicho antes de los combustibles fósiles, pues me parece también algo a reseñar porque era muy complicado y también se ha conseguido, ¿no? Pero para mí una de las cosas que resaltaría es que se ha mejorado mucho el sistema de gobernanza. Yo creo que ahora tenemos mucho más claro no solamente la hoja de ruta hacia dónde tenemos que avanzar, sino que además cada cierto tiempo la COP y Naciones Unidas va a pedir cuenta a los estados de una manera determinada, ¿no? Entonces yo creo que esa revisión de los acuerdos nacionales que se ha pautado cada 2 años para mí tiene mucha importancia y todos los que trabajamos en sostenibilidad sabemos perfectamente que esto se trata de fijar unos objetivos, de saber quién quiere ser en el 2030, pero también de marcar sistemas de control, porque de lo contrario muchas veces pueden parecer palabras mojadas, ¿no? Entonces, igual que en las grandes estructuras de una empresa, cuando tú te fijas un plan de sostenibilidad, tienes que fijar
dónde estás, el objetivo que tienes a medio y largo plazo y los sistemas de gobernanza que los van a llevar a cabo, yo creo que la COP ha avanzado en este sentido muchísimo en esta última edición, ¿no? Y que el hecho de que tengamos ya la visión puesta en el 2022 con objetivos claros de revisión en el 23 para los estados es absolutamente fundamental. Entonces yo me quedaría con esa parte positiva, ¿no? En la mejora de la gobernanza, del reporting y de la transparencia en todos estos entornos. Sí, volviendo al principio, Nieves, es lo que hablábamos, ese libro de reglas, eso es fundamental para las empresas. Yo estoy seguro de que los lectores o el público de la información, que son sobre todo ejecutivos y directores de empresas y ejecutivas, están muy interesados en saber qué significa ese libro de reglas que se ha dado el visto bueno en esta COP. Es un poco la pauta, ¿no? Es la forma de avanzar poco a poco que hablábamos al principio, ¿no es así? Sí. Aquí yo creo que básicamente se han cerrado dos aspectos fundamentales. Uno lo estaba adelantando Ana, es decir, hasta ahora no estaba claro o no había, digamos, un sistema o unas reglas homogéneas para que cada país presentara sus aportaciones nacionales y las fuera siguiendo. De hecho, pues convivían objetivos con años base muy diferentes. No era comparable, no era homogéneo. Ahora ya tenemos un libro de reglas que tenemos que seguir todos los países. Entonces, totalmente de acuerdo con Ana, eso va a impulsar mucho ese control y esa confianza mutua que es indispensable para cumplir los acuerdos de París, porque no lo va a cumplir un solo país, tiene que ser un poco la acción conjunta de todos los países y esto yo creo que evita esas desconfianzas y pone un poco los cimientos de la gobernanza desde una relación de confianza y de transparencia, ¿no? Esto por un lado. Y luego, respecto al tema de las empresas, lo más relevante es que se ha cerrado o se están poniendo ya las bases de los mercados internacionales de carbono, ¿no? Hemos visto que los mercados de carbono han sido una herramienta fundamental para conseguir reducción de emisiones, lo hemos visto en Europa. Bueno, no son perfectos evidentemente, pero han funcionado bien como mecanismo de ir reduciendo poco a poco las emisiones, y ahora de lo que se ha hablado es de cómo se van a poder interconectar los diferentes mercados de carbono y también de estos mercados voluntarios de emisiones, ¿no? La compensación de emisiones, la absorción de emisiones, también fijar esas reglas del juego para que todos las podamos seguir, fundamentales para que las empresas cumplamos nuestros compromisos de neutralidad, porque todos tenemos compromisos para ser neutrales en 2050, la mayoría vamos a necesitar absorciones y compensaciones de nuestras emisiones y todavía no estaba muy claro qué es lo que iba a valer y qué es lo que no, ¿no? Es cierto, y bueno, ahí podemos, del mercado de emisiones y de derechos tenemos ahí mucho que hablar, pero sería objeto de otro debate, ¿no? Porque nos metíamos en el precio de la luz y eso es demasiado ahora mismo. Vamos a seguir hablando de sostenibilidad, aunque podemos hablar también del precio de la luz, lo normal es que baje, ¿no? Pero bueno, tranquilamente. España, vamos a meternos con España. Antonio, ¿cómo está España ahora mismo en este tema? Cambio climático. ¿Cuál es la situación? En comparación con el entorno europeo, ¿somos Europa en la lucha? ¿Estamos por encima? ¿Estamos por debajo? Avanzamos mucho unos años, hemos tenido un parón de unos años también en todo lo que son esas pequeñas acciones, coche eléctrico, etcétera. Y ahora nos ves como un país muy bien preparado para estar en la vanguardia del cambio climático en Europa, por lo menos, ya no te digo a nivel mundial. O sea, yo creo que hemos hecho cosas bien y cosas mal, como no puede ser de otro modo. Creo que cuando en marzo del 2020 se publicó la Ley Europea del Clima, nosotros lo que hicimos fue, a continuación, sacar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y lo que hicimos fue, de esos objetivos que se establecían en la Ley Europea, pues apretar el acelerador y nos metimos más allá, fuimos más lejos. Y ahora lo que sucede es cuando después sale el Fit for 55 y salen una serie de nuevos objetivos que son mucho más ambiciosos que los previos, resulta que nos encontramos perfectamente posicionados. De repente, cuando en la ley europea se hablaba de, por ejemplo, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 40% para el 2030, en el Fit for 55 sale de un 55%. ¿Y qué teníamos nosotros? Pues ya lo habíamos alcanzado en principio. O sea, teníamos eso como ya preparado. Estábamos preparados y ahí íbamos razonablemente bien.
En algunas cosas nos habíamos quedado atrás con respecto a lo previo. Por ejemplo, el tema de turismo y furgoneta. Nosotros planteábamos la reducción para el 2030 y ahora se habla para el 2035. Para el 2035 nosotros, para el 2040 en Europa. Teníamos algunas fechas que encajaban un poco regular, pero siempre habíamos sido más ambiciosos. El hecho de habernos posicionado en cuanto a metas y objetivos por encima de lo que nos venía, yo creo que ya nos había alineado con la legislación que de alguna manera ha llegado después y nos va imponiendo medidas. No vamos mal, diría yo. Yo creo que sí hemos dado los primeros pasos quizá antes que otros y nos queda muchísimo por avanzar. Bueno, es que simplemente si hablamos de qué tenemos que cumplir y cuándo tenemos que cumplir, es razonable que si para el 2050 queremos ser neutros en carbono, para el 2030 hayamos recorrido por lo menos la mitad del recorrido, simplemente por aquello de que la curva de medidas y eficiencia de esas medidas al principio sube mucho más deprisa. No sé yo, bueno, más que no sé yo diría, creo yo que no vamos a llegar en el 2030 a cumplir nuestros objetivos, ni nosotros, ni me temo Europa en general, pero nos podemos llevar sorpresas. Pero creo que vamos razonablemente bien encaminados, creo que nos estamos metiendo prisa nosotros mismos, viendo que si no llegamos, y eso en lo que redundará es que finalmente creo que acabaremos llegando. Es verdad que a largo plazo parece que todo es más fácil y el 2030 está ya aquí. Bueno, no sabría pronosticar. Habría que verlo. No mal. Alberto, ¿crees que hemos hecho bien los deberes o que estamos haciendo bien los deberes? Porque España es uno de los países que más tiene que perder en las consecuencias drásticas del cambio climático, ¿no? Por el clima que tenemos, por la costa, por lo que depende nuestra economía de nuestro clima, por muchas cosas más, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Hemos hecho los deberes, Alberto? Yo estoy de acuerdo con Antonio. Yo creo que, bueno, una cuestión previa. Yo es que creo que nos cuesta estar como país orgullosos de las cosas que hacemos bien. Es cierto. Y entonces, yo creo que los avances que se han producido en España son en positivo. Claro, siempre queda mucho camino por recorrer, pero reconozcamos que primero como país estamos avanzando en la senda correcta, que estamos siendo tan ambiciosos como el que más, y luego sí un dato que lo aterrizo más a las empresas españolas. Nosotros desde Iguay hemos hecho un análisis de 1.100 compañías en el mundo de cómo se están adaptando al cambio climático. Los resultados de España es que las grandes empresas españolas, las empresas españolas que están avanzadas tan avanzadas como las mejores del mundo. Tenemos un grupo de compañías líderes que no es que sean líderes en España, es que son líderes en el mundo, según los ratings, según los prescriptores, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Tenemos ejemplos en donde mirar para saber cuál es la senda. ¿Cuál es el reto? El reto es la fuerza atractora de esas compañías y el reto es que hay mucha diferencia entre esas compañías que lo hacen tan bien como las mejores del mundo y el resto del sector empresarial. Ahí está, ese gap que hay entre las muy grandes y las otras. Esas son las diferencias, pero creo que tenemos que partir de ese orgullo de las cosas que estamos haciendo bien como país o bien como empresas. Y los retos y los deberes, yo creo que la transición energética en nuestro país es fundamentalmente una oportunidad. Es una oportunidad de reducir la dependencia energética, es una oportunidad de tener mayor seguridad en el suministro, es una oportunidad de tener mayor competitividad y es una oportunidad de vertebración del territorio. Entonces, lo que tenemos enfrente como país es que hemos avanzado, que hay compañías que lo están haciendo tan bien como cualquier compañía en el mundo y que la transición supone una oportunidad bastante relevante como país de cara al futuro. Hoy estoy optimista, también es verdad, hoy estoy optimista, pero creo que estos 3 puntos son indudables. Estoy de acuerdo contigo y comparto ese optimismo en cuanto a las grandes empresas, ¿no? Luego siempre se ve la parte más negra de cómo va aguas abajo esto. Ana, vosotros en Coca-Cola tú tienes una visión europea de los negocios porque estás responsable en tu departamento de toda Europa, evidentemente. ¿Cómo se nos ve desde fuera en este aspecto de la sostenibilidad a los españoles? Pues la verdad es que ahí tengo que coincidir 100% con Alberto. Yo creo que estamos a la altura de lo que se espera de nosotros, ¿no? O sea, evidentemente tenemos mucho espacio que recorrer,
Podríamos hacerlo mejor en muchos en muchos entornos y en muchos sectores, pero no lo estamos haciendo mal. De hecho, yo para que no nos fijemos solamente en lo que son percepciones, os voy a dar un par de datos. Y es que la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia en el 2020, en su último reporte sobre cuáles son esas economías que están mejor preparadas, nos ponen en el puesto 14 y de 180 de todo el mundo, con lo cual no está nada mal. Y si nos comparan respecto al resto de países europeos, estamos en la posición 10. Con lo cual, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, en Europa me encargo de 41 mercados, estar en el puesto 10 de 41 mercados en la Universidad de Columbia de Yale, pues está muy bien, pero luego está el reporting y el rating que ha hecho Alberto con EY, pero hay otras Big Four que están calificando a España más o menos en la senda, ¿no? Estamos en el puesto 12 según un estudio de KPMG, con lo cual datos para corroborar que estamos ahí, ¿no? ¿Hay otros países que están mejor que nosotros? Sí, efectivamente, Noruega, Reino Unido, Suecia están por delante de nosotros porque llevan apostando por renovables, por la electrificación del transporte durante mucho tiempo, pero nosotros no estamos nada mal. ¿Y por qué en determinadas, o sea, en conclusión yo diría? Pues porque tenemos un sector empresarial muy comprometido con el cambio climático. Del IBEX 35, el 40% de esas empresas tienen compromisos de neutralidad de carbono en el 2030 o en el 2040 y eso se nota. Al final tienes que preparar tu tejido productivo y tu entorno y además ir aguas abajo y aguas arriba para que efectivamente eso tenga sentido y sea una realidad en las fechas que nos hemos planteado todos, ¿no? Nosotros desde Coca-Cola nos planteamos ser neutros en carbono en el 2040 en España, con el embotellador español, y en eso estamos avanzando. Nosotros y otras muchas empresas, que es lo que hace que este país esté bien preparado al final del día. Nieves, en Naturgy tenéis una visión desde dentro del sector incluso también importante del papel que juegan las empresas, ¿no? Aquí en España. ¿Sois tan optimistas como el resto? Somos optimistas porque, y yo creo que lo ha dicho Alberto, la clave es visualizar la transición energética como una oportunidad, ¿no? Sí. Y ponerla un poco en el centro de tu modelo de negocio, y eso es lo que hemos hecho en Naturgy y eso es lo que están haciendo también muchas compañías, ¿no? El sector energético somos un sector clave. 3/4 partes de las emisiones, ¿no? Son del sector energético, incluyendo, hablando del sector energético en un sentido amplio, ¿no? Incluyendo también el transporte. Y eso quiere decir que somos un sector clave, ¿no? Un sector clave que aquí en España llevamos ya años haciendo los deberes. Somos el sector que más ha reducido sus emisiones. Estamos pues a la mitad de las emisiones que en 2005 cuando empezó el mercado de emisiones europeo a operar, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, para las empresas considerar el cambio climático como una oportunidad. Eso me parece absolutamente fundamental. Si lo vemos de manera reactiva como un riesgo, creo que nos vamos a asustar y vamos a hacer poco, ¿no? Ponerla en el centro de las reflexiones estratégicas. Yo creo que ya no hay una estrategia de sostenibilidad o una estrategia climática y una estrategia de empresa. Tiene que ser lo mismo. Tenemos que tener claro dónde estamos, tenemos que tener claro los objetivos, dónde queremos ir, porque además nuestros stakeholders tienen expectativas de que nosotros seamos neutros en 2050, reduzcamos nuestras emisiones. Bueno, pues tenemos que hacer nuestro análisis, ver dónde están los riesgos, ver dónde están las oportunidades, fijar estos objetivos. Y luego, muy importante también, tener esa gobernanza que consiga que los objetivos se cumplan. Y un factor más que hay que meter en la ecuación y que creo que es muy importante es el tema social. Es decir, tenemos que cumplir los objetivos, pero desde luego asegurando que la transición va a ser justa y no va a dejar a nadie atrás. Esto no solamente es un tema de innovación, no solamente es un tema tecnológico, también es un tema de manejar lo social dentro de la estrategia de empresa para conseguir que tenga apoyo social la transición energética, porque si no, nunca vamos a conseguir los objetivos que nos estamos proponiendo.
Sí, ese tema de lo social que comentas es muy interesante porque te recuerdo que es lo que siempre dice el gobierno, ¿no? Y lo que siempre dicen los representantes de la administración, no dejar a nadie atrás en esta transición, estar apoyando. Pero yo no sé si la administración está haciendo todo lo posible, porque ahora tenemos una oportunidad con los fondos europeos, evidentemente, ¿no? Y todas las grandes empresas estáis muy implicadas en aprovechar ese maná que va a venir de Europa, ¿no? Y sobre todo para aprovecharlo para grandes y para pequeñas empresas, ¿no? A través de PERTES, etcétera. Pero la administración es un gran actor en este momento. Me alegra escucharlo de que no dejará nadie atrás de parte de las empresas, porque estoy seguro de que las empresas van a hacer lo que tienen que hacer en apoyar a la gente. Pues entre otras cosas porque los accionistas también lo exigen ya y porque la gobernanza está ahí y ha venido para que los accionistas digan que quieren empresas ESG o empresas que invierten ahí. Están seleccionando mucho donde ponen su dinero y me parece fantástico. Pero está haciendo los deberes la administración en todo esto, está haciendo todo lo que puede. ¿Qué le falta? Porque aquí tenemos tres actores: empresas, ya lo hemos visto, administración y el resto de la sociedad. En cuanto a administración y el resto de la sociedad, ¿qué podemos decir o qué falta por hacer? Por poner algún reproche. Y claro, sabéis que noticias son los reproches, no las cosas buenas. Es lo que tenemos los periodistas. Antonio, ¿cómo lo ves tú? Pues vamos a ver, yo suelo decir, yo creo que además, me gusta decirlo porque suena como raro, pero yo creo que es absolutamente cierto, que en medio de esta crisis, he dicho crisis, debería decir crisis, en medio de una pandemia, de un calentamiento global, de un mundo absolutamente medio caótico y complicadísimo, desde luego, bueno, pues en medio de este entorno, haber nacido y desarrollado nuestra actividad profesional es una auténtica suerte. Sí. Nos encontramos con un montón de problemas que tenemos la oportunidad de afrontar con unos criterios que históricamente no se han dado y con una, entre comillas, generosidad que, seamos francos, nos viene impuesta. No es que seamos buenos, no es que seamos santos, varones, vírgenes y mártires, ni nada parecido. O sea, no se trata de santidad, sino de que es lo que la sociedad demanda porque de alguna manera se ha dado cuenta de que está sucediendo. Nos encontramos cada vez más, los clientes tenemos todo tipo de clientes porque, como bien decías, estamos haciendo el Bernabéu, que es un cliente privado, pero estamos haciendo pues la S6 en Noruega, que es un cliente público, y estamos haciendo para todo tipo de clientes. La sociedad, los clientes privados, los clientes públicos nos demandan que hagamos las cosas bien. Cuando hablamos de economía circular, pues hablamos de que, bueno, eso a ver cómo nos organizamos. Pues nos damos cuenta de que es rentable, de que efectivamente no tirar residuos, claro. No consumir recursos es rentable. Bueno, pues esto es algo parecido. Y no es que sea más barato ni que sea más fácil de hacer. Meternos en reducción de emisiones, meternos en a ver cómo hacemos el tema de adaptación, no solo para la infraestructura que construimos, sino para que lo que construimos sea un instrumento de adaptación para la sociedad en su conjunto, es lo que estamos haciendo prácticamente siempre últimamente. Nos lo están pidiendo desde fuera y en ese sentido yo creo que sí, naturalmente hay todo tipo de sectores y todo tipo de clientes, aunque de estos menos. Clientes, los que contratan a lo grande tienen las ideas claras. Y cuando decías hace un rato, Fernando, que las grandes más o menos sí tenemos una línea, una hoja de ruta, una directriz sobre por dónde ir, pero ¿qué pasa con las pequeñas? Creo también que esta nueva cultura, y digo nueva, pero no sé qué significa nueva, cuánto nos tenemos que remontar, de ESG y de responsabilidad corporativa y de implicar a las partes que vienen detrás de nosotros, este aguas abajo en el que lo que hacemos nosotros solo podemos hacerlo si lo hacen con nosotros quienes nos acompañan en la construcción o que nos acompañan en nuestro recorrido, eso sí se está transmitiendo, es una cadena que está funcionando y yo creo que sí, que va bien. O sea, complicado, complicadísimo, pero tiene muy buena pinta, diría yo. Fíjate, yo de moderar foros de sostenibilidad, economía circular, de hablar de estos temas constantemente en los últimos 4 años, que estoy en la información 4 y medio ya, al final siempre teníamos la duda si la sostenibilidad estaba ya en la cultura de la gente, estaba ya en el día a día de la gente, estaba ya metido, porque en las grandes empresas, como bien ha dicho Antonio, no tenéis otra. Tenéis que tirar de la sostenibilidad y tenéis que tirar del ESG y tenéis que tirar de ese tipo de cosas porque os va en ello el futuro y es el futuro de todos. Pero existe esa cultura, se ha arraigado ya esa cultura en la gente y sobre todo también en los que nos mandan, en los políticos, pero en la gente de la calle, en ese pequeño empresario, en ese autónomo. ¿Tú cómo lo ves?
Alberto, ¿tú crees que se está ahí ya arraigado todo esto? Depende. Fíjate, yo creo que he hablado de esto contigo antes en el otro foro. No lo sé. Lo que tengo claro es que tenemos que tener una visión, no en el hoy, creo que tenemos que tener una visión en los últimos 10 años y pensando en los próximos 10 años. Yo no sé si, comparando hoy con hace 10 años, el cambio climático está absolutamente en el discurso, está en las compañías, en los procedimientos, en los procesos, en las políticas, y en los ciudadanos está en el discurso, está en la televisión, hay criterio, hay debates, muchísimo más que hace 10 años. Luego, de aquí a 10 años, vista, el terreno de juego, desde mi punto de vista, va a cambiar radicalmente. Si eso significa que tenemos la cultura, digamos, adecuada en este momento, pues diría que no, pero estamos en la senda. Hay muchas cosas que faltan, ¿no? Desde el punto de vista de normativa, de regulación, desde el punto de vista de la educación, de la formación, pero la senda es la adecuada, ¿no? Por ejemplo, no quiero dejar pasar por alto un comunicado que se produjo en la COP, ¿no? Que es la creación del International Sustainability Standard Board. ¿Qué es esto? Esto es la creación del cuerpo del IASB a nivel global que va a fijar las normas contables del cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? La contabilidad se creó, como sabes, hace 7.000 años. Por ahí, con una más o menos, ¿no? Más o menos fueron 7.000. El lenguaje escrito surgió no para contar historias, sino para contar deudas, para saldar deudas. Tuvieron que pasar 7.000, casi 8.933 años para que hubiera unas normas contables en el año 33 en Estados Unidos, porque se identificó que eso era muy importante, que todos contáramos las cosas de la misma forma, ¿no? Porque la contabilidad se basaba en principios. Bueno, eso es lo que generó en aquel momento una cultura mucho mayor de la gestión, de la transparencia, de la rigurosidad, de la solvencia, de la rendición de cuentas. Pues ese momento, en el año 33 con Roosevelt, donde se creó el origen de las primeras normas contables con la New Deal, es lo que estamos viviendo ahora con la sostenibilidad. Eso es lo que significa tanto la iniciativa del IASB como el esfuerzo regulatorio de la Unión Europea en relación con la taxonomía. Entonces, eso, y ya sé que me has preguntado por la cultura y me he ido a Mesopotamia, sí. pero es importante en la medida del éxito de las cosas y sobre todo en las empresas, porque ese es el elemento, digamos, desde el punto de vista cultural, digamos, más relevante. ¿Qué es éxito, no? ¿Cuándo una cosa está bien hecha o no? ¿Comparado con quién? Decía Groucho Marx. ¿Comparado con quién? Ahora, ¿ves? Pues ahora no puedes comparar con quién en relación. Vamos a citar a Groucho, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la contabilidad y de las normas, podemos saber cualquiera de estas empresas si tiene más margen o tiene menos margen que otra. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, eso está en construcción. Hay mucho avance, sí, pero todavía no es comparable. De aquí a nada, eso va a ser comparable. Y la entidad financiera dará un crédito a un precio distinto en función no solo de la rentabilidad que espera ese cliente, sino de su trayectoria en relación con la descarbonización. Entonces, eso es lo que va, digamos, a dar un salto cualitativo desde el punto de vista cultural, porque ya no tendremos que hablar de compromiso, no tengamos que hablar de convicción, no tendremos que hablar de ética, no tenemos que hablar de las futuras generaciones, no tendremos que hablar de cosas que están en el campo de las percepciones y de la ideología y del deber ser, sino tendremos que hablar de contar. Contar de 1 más 1, pues has cumplido tus objetivos de emisiones o no, y en función de eso eres sancionado, eres más competitivo o no eres competitivo. Y eso va a afectar a la cultura. Me he enrollado un poco, Fernando. No, pero está bien, está bien. Tenemos que crear el abaco de la sostenibilidad para a partir de ahí empezar a poder contar este tipo de cosas. Te veo que los grandes accionistas o los grandes fondos de inversión ya lo están contando, ¿eh? Se están recomponiendo muchas carteras de muchas empresas y que estáis en grandes empresas lo sabéis, porque muchos accionistas dicen aquello de yo no pongo mi dinero si alguien no respeta el medio ambiente, y cuidado con esto porque es importante y solo hay que mirar al IBEX 35 y ver los movimientos que hay, ¿no? Pero fíjate. Dime. Fernando, hay un criterio absolutamente empresarial. Sí. Vas a invertir en una planta, en una instalación industrial, donde los escenarios climáticos dicen
que hay riesgo alto de que esa planta no exista en 30 años. Sí, claro. Sí, o no. ¿Comprarías ahí tu casa? No. Evidentemente no, pero vamos, pero hay mucho, el mundo es muy grande y es muy diverso y hay cosas que pueden ser interesantes. A mí me interesa mucho, Ana, tu opinión sobre esto que ha dicho Alberto de mirar 10 años atrás y los 10 que vienen, ¿no? Porque tú estás muy relacionada con la universidad, me consta que das clase en algunas escuelas de negocios, en la europea me parece que estás también. Tú estás en contacto con gente joven, gente formada y gente que bueno, pues pueden ser futuros directivos y directivas de empresas o gente que va a tomar decisiones sobre este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que están concienciados la gente joven, los que llegan, los que vienen detrás? Pues mira, yo creo que ha habido un antes y un después desde hace a lo mejor 10 años. Yo cuando llegaba a las clases y preguntaba, ¿vosotros sabéis si en vuestra empresa tenéis una estrategia de sostenibilidad? El 90% de la gente me decía, no tengo ni idea, ¿qué es eso? ¿No? Y yo justamente iba a dar esa clase, que es una estrategia de sostenibilidad y cómo implantarla, ¿no? Pero no tenían absolutamente ni idea. Ahora todos conocen lo que es eso. Todos se interesan por las estrategias de sostenibilidad, ¿no? Y eso no hace más que resaltar, bueno, pues parte de lo que yo también venía a hablar aquí hoy, ¿no? El rol del director de sostenibilidad, el rol del director o la directora de responsabilidad corporativa, ¿no? Empieza a crecer la necesidad de que las empresas cuenten con especialistas en análisis de los impactos ASG y no solamente que conozcan los impactos ambientales, que conozcan los impactos sociales de su cadena de valor, sino que establezcan eso que decíamos al principio que es clave en la sostenibilidad, un sistema de gobernanza para poder llevar a cabo esos planes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos antes, lo que comentaba Alberto, el sistema, el mercado de capitales nos lo va a exigir a todas las empresas que estamos cotizadas y cada vez ese mercado de capitales va a ser más exigente tanto para invertir en nosotros como para prestarnos dinero. Y todos sabemos que las empresas necesitan dos cosas seguro, clientes y financiación. Con lo cual, si necesitamos financiación en algún momento, nos van a pedir criterios ASG para que nos presten ese dinero, ¿no? Y si nos pasamos a la parte de los clientes, que en este caso son también los estudiantes que nos encontramos en las clases, cada vez están más concienciados y su consumo está más alineado con un modelo de negocio responsable. Cada vez eligen más ahí. Pero ya no es una cosa de, bueno, pues la percepción que tú tengas, porque evidentemente si tú vas a dar una clase de responsabilidad corporativa, pues esas 30 o 40 personas a las que vas a dar la clase pues tienen cierto interés sobre este tema. Pero no. O sea, hay estudios de Kantar que se han publicado en septiembre de este año que nos dicen que en el 2030 el 50% de la población será ecoactiva. Y ya no estamos hablando de alguien que dice, bueno, sí, más o menos me interesa temas de sostenibilidad. No, gente que va a decir, no voy a comprar productos que lleven plástico, no voy a comprar en empresas que no sean responsables. Y eso, las empresas decidimos prepararnos desde ya para afrontar ese reto de un consumidor mucho más consciente de lo que es ahora sobre su poder de compra, o estaremos fuera del mercado, ¿no? Entonces, por eso cada vez tenemos que reinventar la manera en la que ponemos ahí fuera nuestros productos y nosotros desde Coca-Cola también lo estamos haciendo, evidentemente, ¿no? Y estamos apostando por sistemas de packaging, sistemas de reutilización de envases, etcétera, porque sabemos que ese consumidor está por llegar y bueno, ya está viviendo entre nosotros, pero está por ser el 50% de la población en el 2030, pero también nos vemos pues auditados y observados por los analistas ASG que también nos exigen este tipo de comportamiento. Sí, evidentemente da la impresión de que todo va a ir mucho más deprisa a partir de ahora, o que todo, a medida que se avance, que se acumula evidentemente información y van pasando generaciones, pues todo va más deprisa y todo puede avanzar más, ¿no? Este tema que lo tenemos claro y me encanta esta opinión que has dado, Ana. Yo quería pasar a un tema un poco más, ¿no? A analizar un poco más esas energías renovables. Porque tenemos ahí el sol y tenemos ahí la eólica y tenemos biomasa y tenemos unas energías renovables que son un poco también la clave de lo que viene para el cambio climático, porque o aumentamos y mejoramos la producción renovable o estamos un poquito perdidos en esto. Se puede hablar de mucho, evidentemente podemos hacer varios foros distintos sobre renovables. Yo solo quiero una visión general vuestra de qué papel deben jugar el del desarrollo de la fotovoltaica, de la solar, del hidrógeno verde en este tipo hacia el cambio climático, ¿no? Porque no vamos a analizar cada una de ellas porque, ya digo, nos extenderíamos mucho y podríamos hablar aquí de premios, de tablas, de futuros y hasta de proyecciones de precio de la luz.
Pero el papel de las renovables, vamos bien con las renovables. ¿Qué hace falta? ¿Qué les hace falta a las renovables para que ayuden, para que den ese paso que parece que todavía tienen que dar hacia el cambio climático? Os recuerdo que en España hemos alcanzado un 40 y tantos %, un poco más, que es la mitad de la producción renovable, pero con ese hándicap de que no la podemos almacenar, con lo cual estamos ahí reabriendo alguna planta de carbón esta semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas todavía son difíciles de desgajar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Nieves, para que empieces la ronda? Bueno, pues yo primero me gustaría... Además, perdóname, estás en Naturgy, para que empieces tú. Efectivamente. Esto es lo nuestro, ¿no? Sí. A ver, primero, yo quiero que cuando pensemos en renovables, no solamente pensemos en electricidad renovable, ¿no? Que Esa es abramos una de las claves. eso es, que abramos un poquito más el zoom. Ya hemos conseguido hacer la electricidad renovable. Además, hoy en día, pues la eólica y la fotovoltaica es la manera más barata y más sostenible de producir energía eléctrica. Por tanto, la parte de la electricidad yo diría que tecnológicamente la tenemos solucionada y bueno, se trata de seguir invirtiendo. Bueno, viene también un poco la eólica offshore, van a haber avances tecnológicos, pero básicamente la ruta está trazada. Hoy en día, como tú comentabas, el almacenamiento es un problema, ¿no? Claro. No tenemos, las baterías no son capaces de almacenar a escala industrial para dar servicio a un país, ¿no? Y luego, además, las baterías tienen una limitación y es que en países como España, donde tiene que haber un almacenamiento intraestacional, pues no es la tecnología más adecuada, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos un reto. Para nosotros desde Naturgy, nuestra visión es que la electrificación no va a ser suficiente y la electricidad renovable no va a ser suficiente. Pero está muy bien porque tenemos una alternativa que son los gases renovables, ¿no? que serían la solución. ¿Por qué no va a ser la electrificación suficiente? Bueno, en primer lugar, hoy en día en España ya por las redes de gas pasa mucha más energía que por las redes eléctricas, ¿no? O sea, estamos hablando de 360 teravatios de gas frente a 250 teravatios de gas, es decir, de eléctricos. Eléctricos. Hay muchísima más energía más densa, hay industrias que requieren altas temperaturas, que requieren calor, donde la electricidad pues va a ser muy complicado, ¿no? Que pueda un poco resolverlo. Y ahí es donde entran los gases renovables, ¿no? Gases producidos bien biometano a partir de residuos orgánicos en una lógica de economía circular, que esto ya lo tenemos aquí, o sea, es a corto plazo, ¿no? Faltaría un poco un impulso a nivel administrativo en lo que es la regulación para que lleguemos a los niveles de países como Francia o como Alemania, ¿no? Y hacerlo rentable. Efectivamente, ¿no? Y hacerlo rentable. Aparte es un modelo de negocio que está favoreciendo también al mundo rural, ¿no? Está mejorando la economía en esta España vaciada, resolviendo también muchos problemas que los residuos orgánicos están generando sobre la biodiversidad. Entonces, bueno, esto lo tenemos aquí, esto ya es un presente a corto o medio plazo y luego ya a medio o largo plazo estaríamos hablando del hidrógeno verde, es decir, transformar electricidad renovable en hidrógeno. Y fijaos que esto es una manera también de almacenar energía, ¿no? O sea, sin requerir baterías, los gases renovables también nos solucionan ese problema de almacenamiento, sobre todo ese almacenamiento intraestacional que es tan relevante para nuestro país. Sí, pero nos falta una cultura del gas, porque hay que reconocer, siendo crítico, y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿vale? Pero nos falta entender en España lo que es el gas verde o el gas renovable, ese tipo de cosas. Yo creo que todavía no está, la gente no sé si está convencida de que es el futuro o que es solo una energía transitoria. Hay un debate sobre esto, incluso periodístico, te lo digo porque me pasa cada día, ¿no? Cuando hablo con gente. Me gustaría saber tu opinión, Antonio. ¿Tú cómo lo ves? Tú, una gran empresa como la tuya, imagino que utilizará este tipo de energías. ¿Cómo se ve? ¿Cómo ves tú este tema como experto? Sí, vamos a ver, utilizamos energías renovables en la medida de lo posible y la medida de lo posible no es una gran medida. Hay que reconocer que todavía estamos, todavía es muy incipiente el asunto y podemos comprar energía verde, podemos comprar electricidad, todo lo que queramos, pero nos falta, estamos ahora mismo en un momento en el que hay un gran esfuerzo de I+D que hacer, hay una gran investigación, hay muchísima innovación
que poner sobre la mesa. Tiene que solucionarse el tema del almacenamiento de la energía, tiene que solucionarse el tema del hidrógeno. El hidrógeno verde, pues estupendo, pero ¿cómo hacemos cómo almacenamos eso con las grandes presiones, las bajísimas temperaturas que requieren? Pues nos vamos al amoníaco verde, nos vamos a... ¿Cómo vamos a hacer las pilas de combustible con hidrógeno o cómo vamos a transportar los combustibles que generemos a partir de ese hidrógeno? Sobre todo, ¿cómo almacenamos la energía? Que es uno de los grandes problemas. Reconozco que no soy experto en este tema. Lo mío es la construcción y la obra civil. Bueno, pues desde la construcción y la obra civil, permitidme dar la solución que hoy en día tenemos y que es una solución que funciona perfectamente y que no está suficientemente explotada. Y es que sí somos capaces de almacenar energía y además de una manera muy eficiente, de una manera muy limpia y que es una gran manera de almacenar energía, que son las centrales hidroeléctricas reversibles. Eso funciona. Es una gran manera, es una manera ecológica desde todos los puntos de vista y es algo que yo creo que tenemos que potenciar enormemente. Digo que hay que trabajar en la innovación, creo que hay que descubrir muchas cosas, que hay que inventar muchas cosas, que hay que mejorar muchas tecnologías. También digo que las que ya tenemos y que están aquí ya tenemos que potenciarlas y tenemos que hacer más en esa línea. Y se está empezando, tampoco hay... Sí, tenemos unas cuantas, tenemos las primeras, y funciona y son muy rentables, pero bueno, pues empujes en ese sentido no vendrían mal. Alberto, ponos un poco de orden en el tema de las renovables y el cambio climático, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que poco más que decir que lo que ha dicho Nieves y Antonio. Yo creo que hay 3 aspectos relevantes en los que como país tenemos que invertir, que tiene que ver en renovables, en redes y en eficiencia energética. Y quiero destacar lo que ha comentado Antonio desde el punto de vista del I+D, ¿no? Como país también creo que estamos en las mejores condiciones para lo que en otra década y en otro país fue llevar el hombre a la luna, ¿no? Eso fue un reto tecnológico y desde todos los puntos de vista tenía incluso un punto de locura. En este caso nos vamos a quitar la locura de encima, pero desde el punto de vista del cambio climático y de nuestra estrategia de descarbonización y cumplir nuestros objetivos como país, necesitamos potenciar enormemente el I+D para hacer las tecnologías que ya tenemos más eficientes, para inventar nuevas, para solucionar el almacenamiento y otros muchos retos. Y en esos retos en este reto no solo están las grandes empresas, también estamos viendo nuevas startups con ese foco, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, las renovables y este campo del cambio climático es un movimiento que nos permite dinamizar también el tejido empresarial en favor de la innovación. Y ahí como país creo que estamos bien preparados porque además tenemos las condiciones naturales para ello, cosa que otros no pueden decir. No, es cierto, tenemos mucho que ganar y tenemos la oportunidad de hacer gestas. También tenemos mucho que perder si no llegamos a tiempo, porque somos el país que más azote puede llevar con una elevación, ¿no?, del calentamiento, ¿no? Tenemos más cerca el desierto que los noruegos y más costas. Tiene su complicación y más turismo. Ana, ¿cómo ves tú el tema de las renovables desde una multinacional como Coca-Cola? El micrófono, Ana. Perdón, tenía que ser yo en esto. No pasa nada. No pasa pues lo que decía es que nosotros tenemos un compromiso de electricidad verde desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ese es nuestro compromiso con la utilización de la electricidad verde y del uso de las renovables, ¿no? Apoyar por ellas porque la demanda sea creciente y por tanto habrá más interés por parte de las empresas que tengan que facilitarla para que pueda llegar a más empresas y a más hogares. Pero al margen de eso, hombre, todos sabemos que si tenemos que hacer frente al cambio climático, tenemos que hacer frente también a la principal fuente, ¿no? que son los combustibles fósiles. Tenemos que reducirlo. Claro. Entonces, ¿por qué no ampliamos un poquito el concepto de renovables y de que ya no solamente sea en la parte de electricidad y de energía y pongamos el foco también en el uso de materiales renovables, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, sabéis que para nuestras botellas de plástico utilizamos efectivamente materiales fósiles, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es reducir esa utilización de materiales fósiles lo máximo posible. Y en Europa, por ejemplo, nuestra visión de la botella de plástico es que en el 2030 no se utilice ningún material fósil
ningún plástico proveniente de materiales fósiles en la elaboración y en la producción de nuestras botellas, ¿no? Que el 70-80% pueda venir de material reciclado que ya haya sido utilizado, procedente de plásticos reciclados, del reciclaje habitual, y que el resto, que sea como plástico virgen que se necesita para la consistencia de nuestras botellas, pueda provenir de bioplásticos o de reciclaje químico. Con lo cual, de nuevo, la innovación nos va a ayudar a que en el 2030 nosotros dejemos de utilizar esos materiales fósiles y que el plástico que esté ahora mismo en el mercado sea el único que nosotros utilicemos para nuestras botellas de plástico en toda Europa. Y esa es la visión que mantenemos para los 41 mercados de los que me ocupo yo ahora mismo en la política de envases, ¿no? Entonces, ampliemos un poco la mirada. Mi comentario aquí es ampliemos un poco la mirada no solamente a lo que es la utilización de renovables en la energía, sino la utilización de renovables en general. Porque si verdaderamente tenemos que hacer frente a esa reducción del 35% de las emisiones en el 2030 que nos está pidiendo la Unión Europea, no solamente podemos contar con el sector energético. Tienen que ser el conjunto de todos los sectores que nos aunamos y en la medida de lo posible reduzcamos el uso de combustibles fósiles y de materiales fósiles en todo lo que hagamos. Sí, esa es la economía circular en todos los sentidos, evidentemente, a nivel doméstico, a nivel empresarial, a nivel administrativo y en todos los niveles. Es cierto que va por ahí. No sé si llegaréis a tiempo de hacer las botellas con plástico reciclable, espero que sí, espero y deseo que sí, pero hace falta que la gente también sepa dónde tiene que tirar el plástico y eso es más duro todavía. Parece una tontería, pero eso es más duro todavía que otra cosa. Y sobre economía circular y sobre este tipo de cosas podemos hablar. No sé si os habéis dado cuenta, pero llevamos casi una hora hablando de este tipo de cosas y estoy seguro de que seguiríamos otra, pero no queremos matar a la gente tampoco, hay que llevar las reglas de la comunicación, ¿no? Voy a hacer una ronda final y en esa ronda final os voy a pedir un ejercicio, un futurible. A mí me gusta mucho pedir futuribles en busca de titulares de noticia. Ya sabes cómo somos los periodistas, somos así. Esto no es para buscar un titular, pero os voy a pedir un futurible porque... antes me ha dado la clave un poco, Alberto, ¿no? Venimos de atrás, venimos de 20 años de cultura de sostenibilidad de alguna manera, 20 y tantos años, un poco más cercana, nos quedan por delante mucho que hacer, pero las cosas van mucho más deprisa que hace muy poco tiempo. Esa es una conclusión que hemos sacado un poco aquí con vosotros, ¿no? Las cosas van más deprisa, esto va a cambiar más rápido, esto va a ir mejor. Y seguramente las nuevas generaciones vienen ya concienciadas en que hay que hacer las cosas bien y sostenibles y hay que invertir donde hay que invertir y que el dinero no puede servir solo para eso, sino para mejorar la vida de la gente también mucho. Os voy a pedir, si hiciéramos este foro dentro de 10 años, 10 años, somos gente joven los 5, ¿vale? No hay ningún problema porque nos quedan más de 10 años a todos por delante, así que no hay ningún problema. Además, si siguen atrasando la edad de jubilación, ni os cuento ya lo que nos queda a todos. O sea, que esto es así. Pero si habláramos dentro de 10 años de esto que hemos hablado hoy, ¿qué diríais? Vamos a empezar por ti, Ana. Vamos a sacar por Nieves para dar la vuelta al revés. Pues a ver, ¿vale? sacar la bola de cristal es muy difícil, Fernando. Son los mejores titulares para los periódicos, es una cosa fantástica. Sí, pero luego te sacan en la hemeroteca esta que te sacan los colores, ¿no? Pero bueno. No te preocupes, esto es una conversación amable, no hay ningún problema. Pues a ver, yo lo que te diría es que echaríamos la vista atrás y diríamos, efectivamente esto iba de colaborar. Yo creo que el titular que habéis puesto a esta mesa redonda es muy bueno, ¿no? O sea, yo creo que esto es un reto conjunto y no puede resolverse de otra manera. Necesitamos mucha más colaboración público-privada, necesitamos mucha más colaboración entre todos los grupos de interés que estamos implicados en hacer frente al cambio climático. Y eso va desde las administraciones públicas, nacionales, locales, pero europeas también, que nos tienen que facilitar los recursos y las hojas de ruta, pero también la colaboración del consumidor, de los clientes, de las ONGs. O sea, para mí es el futuro, seguro que estará marcado por el ODS 17 en la generación de alianzas y en la colaboración, porque de otra manera este es un gran reto que no se podrá resolver. Muy bien. Alberto, ¿qué vas a hacer dentro de 10 años cuando te pregunte lo mismo? Yo estaré en activo y tú también. No, es curioso porque me has hecho pensar el otro día en otro desayuno, ¿no? Me
me trasladaron hace también 15 años, 20 años, ¿no? Y, sí. Y ojo, las cosas que decíamos hace 15, 20 años sobre lo importante que era la sostenibilidad, ¿no? Con algunos de los que estamos en esta mesa ya coincidíamos entonces. Y cuando hablábamos de lo que decíamos de la sostenibilidad hace 15, 20 años, ¿y qué decíamos? Decíamos que iba a estar requerido por los inversores, por las entidades financieras, que el consumidor iba a estar más concienciado. Esto lo decíamos hace 15 años, ¿no? Y hoy podemos decir que teníamos razón. Es decir, aquello que dijimos y que hablábamos de ello, y me voy a permitir decirlo, sin muchas herramientas, ni mucho más con bola de cristal, más desde el punto de vista de la convicción que desde el conocimiento, la competencia, el análisis profundo, ¿no? Menos que ahora, por lo menos. Claro, claro. Pero en el fondo teníamos razón. O sea, la historia ha demostrado que teníamos razón. Eso. Entonces, si me trasladas a dentro de 10 años, pues posiblemente dentro de 10 años diría, pues fíjate cómo acertamos. Si no teníamos a día de hoy todas las herramientas que vamos a tener dentro de 10 años, ¿no? Porque dentro de 10 años sabremos a golpe de clic cuánto contamina cualquier producto del supermercado. Ya podemos avanzarlo, pero además será normalizado, lo podremos saber. Al lado del precio habrá un código o no código. Según pasemos nos lo dirá. Nuestra cesta de la compra nos dirá cuánto emitimos. Entonces, claro, pensando en ese futuro, ¿dónde estamos hoy? Pues yo creo que el futuro es apasionante y que dentro de 10 años, espero que digamos, teníamos razón, pero creo que a diferencia de ahora, diremos, pero ha habido cambios que eran inimaginables desde el punto de vista tecnológico, fundamentalmente, y también de las formas de colaboración entre diferentes sectores y tipo de organizaciones, ¿no? Pues yo creo que tenemos razón, pero no podíamos imaginarlo todo, porque el cambio... Sí. Vamos, eso del precio y a la hora que contamina, no sé si me da alivio o miedo, pero bueno, puede ser interesante. Pasará. Pasará. Antonio, no te voy a preguntar dónde estarás tú dentro de 10 años, pero ¿cómo ves la situación dentro de 10 años? Pues veo ahora el panel en el que estamos aquí los 5 y dentro de 10 años me gustaría que hubiera un panel similar que también apareciese los otros apellidos, no sé cómo andará cada uno, pero que apareciese uno que fuese burgueño. Que sería probablemente uno de mis hijos, cualquiera, 2 son médicos, con lo cual eso a lo mejor no están en este foro, pero el arquitecto a lo mejor sí, yo qué sé, no lo sé, porque hayamos conseguido que mis hijos sigan aquí, que hayan podido, y esta es la famosísima definición, heredar nuestra tierra, que todo siga igual y un poco... Pues, parafraseando a Lampedusa en El gato pardo, que hayamos conseguido cambiarlo todo para que todo siga igual, para que sigamos aquí todos. Es necesario hacer una gran transformación, es una transformación imprescindible para seguir viviendo, seguir sobre la tierra. Yo espero que sigamos, espero que haya un panel similar y espero que estén aquí nuestros hijos y que 10 años, 50 y para siempre. Yo creo que, bueno, pues hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Yo te prometo que si hacemos un foro, busco un burgueño donde esté y le ponemos en el foro. Perfecto, gracias. Nieves, dentro de 10 años. Bueno, pues en lo que es el sector de la energía, un poco lo que visualizo es una generación ya prácticamente 100% renovable, con esa penetración de los gases renovables, ya tendremos proyectos de hidrógeno, con redes interconectadas e inteligentes, pues de electricidad, de gas, de calor, de frío, ¿no? Todo un poco potenciado por el Big Data para que además los clientes, los ciudadanos sean actores fundamentales, ¿no? Ya no solamente consuman, sean prosumidores, se habrá extendido la generación distribuida. Sabe un sistema energético, ¿no? mucho más evolucionado del que tenemos hoy en día. Y luego ya en lo general, en la sostenibilidad, y esto igual es tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero ojalá ya no existan directores de sostenibilidad, o sea, ojalá la sostenibilidad no ya haya
percolado en toda la compañía, a todos los niveles y en todas las disciplinas, y ya no sea necesario que haya estas figuras, ¿no? Un poco que estamos empujando e impulsando, sino que sea ya algo que se dé por descontado y que haya impregnado toda la empresa y todas las direcciones. Eso estaría bien, pero sería que la sostenibilidad estaría en el despacho del presidente y del CEO. Ese sería el director de sostenibilidad de todo, ¿no? Ese sería un poco lo ideal, que lo dices. Bueno, pues son las 11:05, llevamos una hora hablando. Muchas gracias a todos. Yo creo que hemos contado cosas útiles para la gente y útiles para aprender un poco más de hacia dónde vamos, para situarnos también donde estamos, que es importante, para no pensar que todos son pasos atrás ni que estamos tampoco demasiado avanzados, pero hemos que ha sido muy útil, yo he aprendido cosas, os lo agradezco. Y bueno, yo os espero en un siguiente desayuno de la información para hablar de este tipo de temas, porque veo que nos gusta, con lo cual debemos seguir contándolo. Muchas gracias a todos y en nombre de la información y de Naturgy, y un placer teneros aquí. Gracias y hasta la siguiente. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, adiós. Gracias.